Nosotros estudiamos en el inicio la creación y vimos que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, materia. Fue hecho completo. Tenía huesos, músculos, órganos, nervios. Tenía todo, pero no tenía vida. Y mostramos que el Señor colocó su palabra en la mente de Adán y él pasó a tener la vida de Dios. Sopló el aliento de vida. Y ese aliento de vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor. El hombre pasó a tener una vida amorosa. La palabra de Dios es justicia. El hombre pasó a tener una vida justa. La palabra de Dios. Ayer nosotros estudiamos un segundo tema que nos muestra que cuando Eva tomó del fruto para comer es porque recibió la palabra de Satanás. Y la palabra de Satanás se mezcló con la palabra de Dios en la mente. Y la mente se pervirtió, se corrompió. Y ahí surge lo que se conoce como naturaleza carnal. Y el hombre pasa a ser dominado por las pasiones. Y vimos que, infelizmente, las generaciones que se siguieron a Adán nacen a la imagen y a la semejanza de su padre terrestre. No más a la imagen y semejanza de Dios. Se pierde el carácter de Dios. Por eso que necesitamos ser restaurados. Bueno, ahora nosotros vamos a estudiar el tema más importante. Y vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 a 18, en que el Señor da un diagnóstico de su iglesia y muestra el camino a ser seguido para que haya restauración. Entonces, el capítulo 3, versículo 15, dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ¿qué significa ser caliente o ser frío? Caliente porque está al abrigo del Señor Jesucristo. Frío que siente la necesidad de ese abrigo. Entonces existe solución. El problema es cuando el hombre no es caliente ni frío, es tibio, no está al abrigo del Señor Jesús ni siente la necesidad de ese abrigo. Ahí no hay cómo ayudarlo. Ahora, ¿qué es lo que significa ser tibio? En el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de una persona tibia. Y dice a seguir: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es el amor y la fe del Señor Jesús, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas es el carácter del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que adquirir la fe, el amor del Señor Jesucristo y también adquirir el carácter del Señor Jesús. Ese asunto es presentado en las Sagradas Escrituras de diversos ángulos, pero siempre muestra la misma realidad. Por ejemplo, en Juan 15 dice que nosotros tenemos que participar de la savia para tener la vida del Señor Jesucristo. Y eso significa una conexión muy íntima con el Señor Jesús. En Juan, capítulo 6, dice que debemos comer el pan de la vida. Tenemos que alimentarnos de la carne y la sangre del Señor Jesús. Esto es, alimentarnos de la palabra de Dios para poder ser injertado el carácter del Señor. ¿Ya? Pero el apóstol Pablo presenta esto de una forma bastante diferente, que es el crecimiento en la gracia, que va a ser el asunto que vamos a estudiar ahora. Pero para entender las palabras del apóstol Pablo, necesitamos entender primero cuál fue la razón principal de la venida del Señor Jesús. Y ahí el mejor texto lo encontramos
en el libro de Mateos, en el capítulo 1, versículo 18, cuando el ángel Gabriel vino a anunciar tanto a la Virgen María como a José el nacimiento del Mesías. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la obra del Señor Jesús es claramente definida. Él vino a salvar su pueblo de sus pecados. Y es lo que dice Juan, el capítulo 1, versículo 29, cuando ve al Señor Jesús, ese Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces vino a realizar esa gran obra, porque el mayor problema del ser humano es el pecado, porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo librarlo de la muerte? Tiene que librarlo del pecado. ¿Cómo librarlo del pecado? Y ahora Pablo aquí nos presenta este asunto de una manera maravillosa. Vean lo que él escribió en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al 10. Observen los verbos, el tiempo de los verbos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, observen, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ya era una experiencia del pasado. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces toda esa obra, de la manera que el apóstol Pablo la presenta, en una vida del pasado, que en Cristo es una nueva vida, cambia todo. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es una declaración maravillosa. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Pablo, la gracia es tan poderosa que una vez recibida, él no ve otro fin a no ser estar con el Señor Jesucristo en el cielo por la eternidad. Entonces, para Pablo la solución está en la gracia, ser salvos por la gracia. Por eso dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y observen el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es recibida como una dádiva, es un regalo que viene del cielo, no es del hombre. No es por obras, como dice el versículo 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos hechos como en la creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero en el libro Romanos, él complementa este pensamiento y dice que la salvación ahora es obtenida. Él no habla de la gracia,
más habla que es recibida la vida del Señor Jesús. Vean lo que está en Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, esto es, perdonados debido al sacrificio del Señor Jesús, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, en el final. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el apóstol Pablo coloca de una manera didáctica que primero, en el sacrificio del Señor, la cruz del Calvario, somos justificados, esto es, perdonados. Somos también reconciliados con Dios. Y ahora él parte de ahí. Una vez reconciliados por el sacrificio del Señor, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que dice en Efesios? Que somos salvos por la gracia mediante la fe. Ahora, es muy fácil entender que la gracia es la vida de Dios manifestada en la persona del Señor Jesús. ¿Y cómo la recibimos? Ahí que Santiago hace una contribución muy importante. En el capítulo 1, versículo 16, él dice lo siguiente. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y observen el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué es lo que él dice en Génesis, capítulo 2, verso 7? Que después de haber hecho el hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre pasó a ser una alma viviente. Y nosotros demostramos, en el tema anterior, que ese aliento de vida es la palabra. La palabra es justa, el hombre pasó a tener una vida justa. La palabra es verdad, el hombre pasó a tener una vida verdadera. Entonces, aquí nos dice, el verso 18, que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Consecuentemente, en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, el proceso es maravilloso. En la cruz somos perdonados, somos reconciliados. A partir de ahí seremos salvos por la vida del Señor Jesús, que recibimos a través de la palabra, por medio de la palabra de Dios. Y eso requiere la obediencia a la palabra, y esta obediencia tiene que ser por fe, por eso somos salvos por la gracia mediante la fe, porque es la única forma de tener una obediencia voluntaria, entendiendo que el amor de Dios manifestado en la cruz. Y por eso la persona se somete a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma el carácter. ¿No es maravilloso? Es así que opera. La misma forma que un árbol. Un árbol, usted injerta ese árbol y pasa a producir un otro fruto. Nuestra vida normal es producir las obras de la carne, envidias, celos, codicia, egoísmo, orgullo. Eso es normal en el ser humano. Mas una vez que injertada la palabra de Dios en la mente, pasa a producirse el fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia, bondad, templanza y así por delante. Entonces, esa obra de transformación requiere recibir la palabra de Dios. Ahora, ese proceso no es instantáneo. Nos gustaría que fuese, pero no es. En Mateos, en el capítulo 24, en el versículo 12 y 13, el Señor dice lo siguiente.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso en el versículo 13. Mas estaba hablando de qué, perseverar en qué. El versículo 12 deja claro. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se esfriará. Entonces, él dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, esto es, en el amor, este será salvo del pecado. ¿Y qué es lo que significa perseverar en el amor? El Señor Jesús fue bien claro. Quien me ama, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si la persona persevera en el amor a Dios, va a guardar los mandamientos, va a obedecer. Y en esa obediencia permanente, constante, va transformando la mente conforme dice el apóstol Santiago. ¿No es maravilloso? Bueno, entendiendo eso, en el libro de Juan, en el capítulo 1, no versículo 16, 17, nos muestra esta gran verdad. Dice el Señor, porque de su plenitud de Cristo, tomamos todo, y gracia sobre gracia. La vida de Cristo va creciendo en nosotros con el pasar del tiempo. Y verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, observen, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, la vida de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo puedo estudiar la palabra de Dios, comprenderla y enseñarla, y en fin, pero ella no va a producir transformación en la mente, a no ser que sea obedecida. Entonces, en la obediencia a la palabra de Dios y esa obediencia de fe, que va transformando pensamientos, sentimientos, emociones, actos, en fin, transforma la vida del ser humano. Por eso que dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo del pecado. Ahora, en el libro de Tito nos explica la función de la gracia. Es muy importante entender qué es lo que realiza la gracia y cómo realiza esa transformación. Y aquí de manera muy simple, en el versículo 11 a 14, capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, explica este proceso. En el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí está hablando de la persona del Señor Jesús. La vida de Dios se ha manifestado. Y observen el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia ejerce un papel educativo. Y eso es importante de entender en la experiencia de un niño, es fácil de ver. Cuando un niño entra a la escuela en el primer año, él no sabe escribir, no sabe leer, no sabe nada. ¿Y qué es lo que hace el proceso educativo? Hasta conducirlo al último año de una universidad en que él ya sale con un diploma de un profesional formado. Fue agregando conocimiento, habilidades, etcétera, transformándolo hasta llegar a ser una persona especializada o en medicina, ingeniería, en fin, cualquier área del conocimiento. Hubo un proceso de transformación. Si usted conversa con la misma persona cuando niño y después cuando adulto, ya graduado en alguna área del conocimiento, ¿hubo o no hubo transformación de esa persona? Hubo, con seguridad absoluta. Ya una persona que domina varias técnicas, habilidades, mas su mente, su manera de pensar fue transformada. Bueno, la gracia realiza el mismo proceso. Y observen qué es lo que nos enseña. En el versículo 12, como dijimos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Nos enseña, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y observe el verso 14. Quien se dio a sí mismo
que se dio en sacrificio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redirnos de toda transgresión de la ley, para conducirnos a una plena obediencia, transformar nuestra mente desobediente en una mente obediente y sumisa a la palabra de Dios. Ese es el papel de la gracia. Por eso que el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 2, él dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces la gracia, la vida de Cristo y la paz necesita multiplicarse en la vida del ser humano. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo crece la gracia y la paz? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Y ahora, ¿para dónde nos conduce ese crecimiento del conocimiento? Qué simple es la palabra de Dios. Vean lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Para dónde nos conduce ese crecimiento en paz y gracia debido al crecimiento del conocimiento? Juan capítulo 17, versículo 3, dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Simple, adquiera conocimiento y va agregando conocimiento y conocimiento, va creciendo en la vida de Dios, va creciendo en la paz y finalmente el resultado es vida eterna. ¿No es maravilloso el plano de la redención? Bueno, el Señor Jesús ya dejó un camino andado. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, Él nos muestra cómo debemos crecer. ¿Y cuál es el resultado final de eso? En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La vida de Dios era sobre él. Pero observen ahora el capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, crecía en la vida de Dios en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces crecía en sabiduría y en estatura y en gracia en la vida de Dios y los hombres. ¿Para dónde condujo ese crecimiento? Interesante lo que está relatado en el capítulo 4 al respecto del Señor Jesús. En el versículo 16 está escrito: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. En el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque él creció en la gracia. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y observen el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué salían palabras de gracia de la boca del Señor Jesús? Porque entró la gracia, sale la gracia. Entró el amor, sale el amor. Entró la verdad, sale la verdad. Entró el mundanismo, a salir el mundanismo.
Entró la bondad, la persona va a ser buena. Entró la amabilidad, la persona va a ser amable. Lo que entra, sale. Bien, vean ahora cómo en los escritos de Elena de White son colocadas de manera tan clara estas verdades que nos muestran la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. En el libro La conducción del niño, página 27, está escrito: a partir del primer destello de inteligencia, fue creciendo constantemente en gracia y en conocimiento de la verdad. A partir del primer destello. En el mismo libro, página 48, Conducción del niño, se educó en las fuentes designadas por el cielo, en el trabajo útil, en el estudio de las escrituras, en la naturaleza y en las experiencias de la vida, en los libros de texto de Dios, llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarias, ojos abiertos y corazón dispuesto a entender. Entonces, en la formación del carácter, no es solamente la palabra de Dios, son 4 libros que el Señor se utiliza. Y esto es muy importante, entre el trabajo útil, el estudio de las escrituras, la naturaleza y las experiencias de la vida. Todos los 4 contribuyen para la formación del carácter. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 92, está escrito: la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Y aquí viene la cuestión: ¿qué es la gracia? Sabemos que es un don de Dios, sabemos que fue dado por Dios, concedido por Dios. Ahora, ¿qué es lo que es ese don? Y observe lo que está escrito en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 215. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Por eso cuando dice Pablo en Efesios, capítulo 2, que somos salvos por la gracia mediante la fe, y en Romanos capítulo 5, él dice, versículo 10, que seremos salvos por su vida. Entonces, la gracia es la vida de Dios que fue manifestada al mundo en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que recibirla. ¿Y cómo la recibimos? Como dijo Santiago, capítulo 1, verso 21, que debemos recibirla con mansedumbre para ser implantada en nuestra mente, la cual es poderosa para salvar nuestra alma. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la vida de Dios manifestada al hombre en la persona del Señor Jesús y recibida por medio de la palabra. ¿No es fantástico? Esa es la gracia transformadora y salvadora. El Señor Jesucristo ya nos dejó un ejemplo de cómo crecer en la gracia, utilizándose de los 4 libros divinos. Vean lo que está escrito en el libro El Ministerio de Curación, página 310. Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Ahí están las Sagradas Escrituras. Vivió en un hogar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su parte de las cargas de la casa. Ahí entraron 2 compendios: la vida en el campo, en un hogar de aldeanos, y en el trabajo útil que realizó participando en las cargas de la casa. Y el último compendio, él dice así: el que había sido el comandante del cielo consintió en ser un siervo voluntario. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José. Entonces, así el Señor Jesús nos dejó un ejemplo para ser seguido, utilizándose los 4 compendios para desarrollar el carácter y ser transformado a la semejanza del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los 4 libros de Dios. El deseado de todas las gentes, página 55, dice, Jesús es nuestro ejemplo.
Son muchos los que se espacian con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. ¿Por qué? En el libro La Educación Cristiana, página 26, está escrito: la educación que recibieron en la infancia y en la juventud afecta toda su carrera en la edad madura, y su experiencia religiosa lleva el mismo sello. El cerebro se comporta de la misma forma en todas las direcciones. Si el niño es dejado hacer su voluntad, a ser negligente en el orden, ser negligente en cuanto a sus responsabilidades, a no ser puntual, no ser constante, voluntarioso, etc., eso grava en el cerebro. Y cuando crecer, va a ser exactamente igual en la escuela, va a ser así en la iglesia, y va a negligenciar la palabra de Dios como siempre negligenció las cosas necesarias para esta vida. ¿Por qué? Porque los padres lo dejaron ser así. ¿Entiende? Entonces, el trabajo útil, ¿cuál es la función de él? Desarrollar en el ser humano la responsabilidad, la constancia, la puntualidad y la perseverancia. Está escrito en la palabra de Dios que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero para perseverar, primero tiene que formar la perseverancia. ¿Cómo es formada? A través del trabajo útil. Entonces, ahí que las madres necesitan ser sabias en la conducción del niño, porque son ellas las responsables en formar justamente eso. Nunca pedir a los niños que ayuden en casa. No, ellos tienen que asumir responsabilidades de acuerdo con la edad que ellos tengan. En cada faja etaria ellos necesitan asumir responsabilidades. No están ayudando. Usted es responsable de eso como yo soy responsable de esto otro. A medida que va creciendo, mayores responsabilidades. Y así él va a aprender a ser no solamente responsable, aprender a ser constante, a ser útil, a ser perseverante delante de las dificultades. Tiene que ser ayudado, mas él tiene que aprender a superar las dificultades. Y eso, de esa manera va a ser formado su conducta y su comportamiento con respecto a las verdades de la palabra de Dios y su posición en el mundo como representante de Cristo. Por eso el trabajo útil es importante. Ahora vean, la experiencia del Señor Jesús, en el libro deseado de todas las gentes, página 53, está escrito: durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba muchos resultados, por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. El Señor, con ese espíritu de trabajo que aprendió en la carpintería con José, su padre, Él entró con la misma disposición en el trabajo evangélico. Entonces Él dice: en cuanto es día, yo debo trabajar, porque la noche viene y no puedo hacer nada. Ahora, Él nunca rehuyó a los cuidados y a la responsabilidad, porque eso fue formado en el trabajo. Bueno, y dice a seguir: y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez poseen rasgos preciosos, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. Y observen ahora, el carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, el trabajo. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió
Él, por medio del trabajo. ¿Perciben cómo se forma la estructura de un cristiano? ¿Cómo fue formado Eliseo, por ejemplo, para ser profeta de Dios? No fue estudiando profecías. ¿Cómo el Señor lo preparó para ese ministerio? En la meditación matutina, el Cristo triunfante, que fue una meditación del año 2002, en la página 170 dice: al arar los campos, Eliseo había aprendido la lección de no abrigar un espíritu de fracaso o de desánimo. Ahora había colocado su mano en el arado de otra línea de labor y no habría de fracasar ni desanimarse. Cada vez que se lo exhortó a volverse atrás, él declaró: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ese era el espíritu de Eliseo. ¿Dónde aprendió eso? A no fracasar y no desanimar, arando la tierra. Por eso que el trabajo útil es fundamental en la formación del carácter. Veamos cómo funciona ahora el libro de las experiencias de la vida. En el Deseado de todas las gentes, página 345, está escrito: día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Las experiencias nos preparan para experiencias más difíciles. Y aquí cita la experiencia del apóstol Pedro, cuando él pidió para caminar sobre las aguas, caminar sobre el mar. Vean lo que está relatado al respecto de esa experiencia. Este relato está en el Deseado de todas las gentes, página 345, y dice el Señor: Jesús leía el carácter de sus discípulos, sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. En ese incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente, tan solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, fiaba en el Salvador. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 28, él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucede en la vida contribuye para fortalecer nuestro carácter y nuestra confianza en Dios. Puede ser un terremoto que destruya las casas, un huracán que pase, mas aquellos que tienen una firme confianza en Dios, que construyeron su casa sobre la roca, ellos no van a ser desanimados ni perturbados por causa de los desastres que suceden en este mundo, en la vida personal, familiar y a veces hasta colectiva. Por eso es que la experiencia de la vida, el Señor va administrando a lo largo de los años para ir fortaleciendo el espíritu, principalmente para nosotros que estamos viviendo en el fin del mundo. Y el libro de la naturaleza, ¿cómo funciona? Vean lo que dice la conducción del niño, página 43. Una segura fuente de instrucción, la naturaleza, ha de ser nuestro gran libro de texto después de la Biblia. Vean la importancia. ¿Qué es lo que vamos a aprender de la naturaleza? Dos cosas. Observen lo que dice el Hogar Cristiano, página 127. Si estudiamos fielmente el libro de la naturaleza, hallaremos que es una fuente fructífera para la contemplación del amor infinito y el poder de Dios. Tanto observar la naturaleza va a impregnar nuestra mente de que Dios es amor, viendo las cosas buenas, las frutas, las flores, la belleza. Entonces,
Y eso va a ir grabando, de manera que cuando el mundo esté cayendo en pedazos, nos vamos a recordar, no, Dios es amor. Si esto está sucediendo, es porque se cumplió el tiempo dado para el ser humano para abandonar el pecado. Si no se quiere abandonar el pecado, es como un cáncer. Tiene que ser extirpado el tumor. Caso contrario, todo el ser muere. Así también el pecado, tiene que ser extirpado. Ahora, al mismo tiempo vamos a aprender que el poder de Dios es infinito. Entonces, en esa situación de extrema necesidad del ser humano, nos recordaremos que Dios es poderoso para nos salvar. Y eso aprendemos en la naturaleza. Y observen la experiencia del Señor Jesús ahora, el deseado de todas las gentes, página 51. Desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Todo niño puede aprender como Jesús. Bueno, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 99, dice el Señor, observen qué texto importante. Ricas bendiciones en un ambiente natural, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Cristo está a la puerta. Por esto digo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Y observen, al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces, cuando estamos en la ciudad, ese movimiento agitado de automóviles, motos, todo eso va grabando en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro queda agitado. Cuando estamos en el campo, vemos esa calma, esa tranquilidad y ver el movimiento suave de las plantas debido a la brisa. Todo eso va grabando en nuestra mente. Y nuestra mente queda tranquila, en calma. Por eso que es importante la naturaleza en formación del carácter. Ahora, en Mente, Carácter y Personalidad, volumen tomo 1, página 115, dice el Señor, la meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Esa es la conclusión del plan de la redención. Ahora, hay una ley que está por detrás de eso, que es inmutable. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 85, dice, por la contemplación somos transformados. Si contemplamos el mal, seremos malos. Si contemplamos el bien, seremos buenos. Si contemplamos la violencia, seremos violentos. Si contemplamos la paz, seremos pacíficos. Entonces, como ya tenemos una naturaleza carnal, conforme está relatado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 21, que por naturaleza tenemos inclinación para adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y el Señor dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mismo que la persona sea religiosa o no. Por ese motivo vino el Señor Jesús para nos permitir formar una segunda naturaleza, que es la obra que realiza el Espíritu Santo al implantar su palabra en nuestra mente. Y ahí se graba en nuestra mente, que son los atributos de Dios, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el Señor, contra tales cosas no hay ley que condene al ser humano. No significa que la primera naturaleza es transformada en la segunda, no. La primera ya está grabada aquí en el cerebro.
y produce las obras de la carne. Ahora, el Espíritu Santo, al implantar su palabra, forma la segunda naturaleza que tiene poder para someter la primera. Y así podemos tener una vida que sea aprobada por el Señor. Es lo que explica el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, cuando dice, somos transformados de gloria en gloria, quiere decir de carácter en carácter, en la misma imagen. Bueno, ¿cómo se opera este proceso? El Señor Jesús se presenta en la Biblia como yo soy, amor, espíritu, justicia, verdad, vida, paz, luz. Esto significa que la naturaleza del Señor es amorosa, espiritual, justa, verdadera, vivificante, pacífica, luminosa. Ahora vean este gráfico. Aquí está la mente de Cristo, la mente de los profetas. Estos escribieron la palabra de Dios. Ahí está la mente humana y el Espíritu Santo. La mente de Cristo tiene la naturaleza espiritual. Es justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadera y luminosa. Colocó pensamientos e ideas en la mente de los profetas. Y estos escribieron la palabra de Dios. Consecuentemente, la palabra de Dios tiene la misma naturaleza en la mente de Cristo. Él es justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadera y luminosa. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Despertar el interés de la mente humana a la palabra de Dios, convenciéndolo del pecado, la justicia y del juicio, conduciendo a la mente humana al arrepentimiento. Cuando la mente humana acepta la palabra de Dios, el Espíritu Santo le concede un poder sobrenatural para practicar. Al practicar, la justicia de Cristo se comunica por medio de la palabra de Dios para la mente humana. La vida, el espíritu, el amor, la paz, la verdad y la luz son comunicados para la mente humana. Y la mente humana, practicando actos repetitivos, se transforman en hábitos y los hábitos forman el carácter. Y ahí que aparece el fruto del Espíritu. Entonces, esta obra que realiza el Espíritu Santo, utilizando como instrumento la palabra, tiene que ser colocada en la mente humana. Es una transferencia de la mente de Cristo por medio de la palabra para la mente humana. Y así los pensamientos, sentimientos, emociones, etc., serán en conformidad con la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Pedro presenta esto de una manera bien simple, es como una escalera. Está en 2 Pedro, capítulo, versículos 5 y 7. Dice que a la fe hay que acrecentar la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad el afecto fraternal y finalmente al afecto fraternal acrecentar el amor. Y así llegamos a Dios el Padre. Eso es lo que se conoce como santificación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 14? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es el desarrollo para llegar al cielo. El Señor Jesús simplificó eso. Cuando Él dice en Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, ande conmigo. Porque andando con Él vamos a crecer en fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Por eso que Moisés escribió la palabra del Señor en Levíticos 11, capítulo 44, y seréis santos porque yo soy santo. Bueno, cuando entramos en ese proceso, la ley de Dios es grabada en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y los 10 mandamientos pasan a ser nuestra naturaleza. Entonces, el observar cada uno de los mandamientos pasa a ser algo espontáneo, natural. No porque está escrito hay que hacerlo, más porque hace parte ahora de nuestra naturaleza. Es la promesa que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, que Él escribiría su ley en nuestra mente. Entonces, cuando he escrito, voy a guardar el sábado con alegría, no como para ir al cielo tengo que guardar el sábado. No,
Es un día de encuentro con el Señor, un día que me recuerda que el Señor Jesús es mi Creador y mi Redentor. Entonces la observancia de los 10 mandamientos pasa a ser una norma, un estilo de vida que hace parte de la naturaleza ahora transformada. Y en términos de relacionamiento, considera el Señor Jesús el centro de ese círculo. Y los rayos, nos tenemos en 2 extremos un matrimonio. Los dos están separados de Cristo. Uno aquí y el otro allí. ¿Cómo están entre ellos? Separados. ¿Y cómo está el dedo de ellos? Acusador. Que es lo que sucede cuando estamos separados de Cristo. Más pensemos que uno de ellos se une a Cristo y el otro continúa separado. Entonces uno está unido a Cristo, está aquí, y el otro separado está aquí. Continúan entre ellos separados. Mas aquel que está junto al Señor Jesús, sus manos se tornaron perdonadoras, tolerantes, compasivas. El otro está separado de Cristo, continúa acusando. Ya el relacionamiento mejoró. Ahora, si los dos están unidos al Señor Jesús, entonces los dos están juntos. Consecuentemente, ahora sus manos se tornan amigas. Así pueden tener una vida en conformidad con la palabra de Dios. Por eso que es tan importante la palabra. Y vean que estos textos que voy a leer, que son los próximos 3 slides, graben en la mente, porque nos hablan del poder de la palabra. En el libro de la Educación, página 114, dice: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es maravilloso? Es el poder de la palabra. Ahora vean, el ministerio de la curación, página 84. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. En otras palabras, nos comunica su vida y su poder. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Lo que sostiene la vida, la palabra. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que da un vital energía a todo el ser. Es salud física, mental, espiritual. Y observen, el próximo texto que está en la meditación matutina, Exaltad a Jesús, que se fue una meditación del año 88, en la página 63. Observen con atención. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. El poder de Dios es recibido por medio de la palabra. Y observen ahí, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Por eso, quien recibió la palabra recibió el amor de Dios, recibió el carácter de Dios. ¿Quién puede sacar del cielo un ser humano que fue transformado por el poder transformador de la gracia? Nadie. Y el último texto dice así:
que está en el Ministerio de Curación, página 346. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. Queridos hermanos, quien recibió la palabra de Dios no tiene nadie, ni el diablo, ni todos los ángeles que se rebelaron, ni los pecadores pueden sacar a usted del cielo. Por eso que los mártires morían cantando. Porque una vez que la palabra de Dios fue plantada, el fruto inevitable es el fruto del Espíritu. Y ahí la naturaleza carnal está bajo el dominio y el poder de Dios. La vida puede ser un reflejo del carácter de Cristo. Esa es la salvación del pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy día al restaurar la imagen de Dios en el alma humana. Todavía hay un último detalle a ser considerado. Son 4 los compendios mencionados que se utiliza el Señor para formar nuestro carácter. El primero compendio es la palabra de Dios, que trabaja en la razón del ser humano. El segundo compendio, la naturaleza, que nos permite conocer el amor de Dios, el poder de Dios, y eso grabar en nuestra mente. El tercero compendio es el trabajo útil. Por medio de él podemos aprender a ser constantes, a ser puntuales, a desarrollar la capacidad de trabajo, en fin, y a ser perseverantes, porque dice el Señor, aquel que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Entonces, para tener perseverancia en las cosas de Dios, participar y cooperar con nuestra propia salvación, yo necesito perseverar en la palabra de Dios. Necesito perseverar en obediencia a la palabra de Dios hasta el final. Porque el Señor dice que el amor se enfriaría en casi todos, mas aquel que perseverar en el amor, ¿cierto? Bueno, ese va a ser salvo. Ahora, para que la perseverancia sea formada, el instrumento que Dios utiliza con mayor eficacia es el trabajo. Entonces, por eso es importante ese compendio, porque sin perseverancia no hay cómo al final ser salvo, si no perseverar en la palabra. Y el cuarto y último compendio son las experiencias de la vida. ¿Ya? Ahora, si la persona, por falta de tiempo, por cualquier que sea el motivo, no se alimenta la palabra de Dios, un compendio a menos. Si no tiene una vida en contacto con la naturaleza, 2 compendios a menos. Si la persona no realiza ningún trabajo útil, son 3 compendios a menos. Bueno, ¿y qué es lo que sobra para el Señor formar el carácter? Las experiencias de la vida. Y ahí que la vida se vuelve un tormento, porque es entrar en el horno de la aflicción para poder aprender la sumisión a la palabra de Dios. Aprender la obediencia, aprender que la palabra de Dios es el camino y no podemos desviarnos ni para la izquierda ni para la derecha, porque el Señor está formando el carácter en nosotros. Entonces, para nosotros tener una vida más tranquila, tenemos que escoger el mejor camino, los 4 compendios. Y ciertamente la experiencia de la vida van a ir acompañando, porque son necesarias para ir fortaleciendo la estructura espiritual. No necesitan ser el único medio para formar nuestro carácter. Tenemos un ejemplo en la Biblia, el ladrón de la cruz. Ese hombre escuchó la palabra de Dios, pero le gustaba una vida libertina, sin compromiso, y no decidió por seguir al Señor Jesucristo. Pero el Señor sabía que él era un hombre, un corazón sensible, que podía atender a la palabra, y lo condujo hasta colocarlo al lado de él en la hora de morir. Fue ahí que lo aprendió
a someterse a la palabra de Dios. Y el Señor lo salvó. Pero no es el mejor camino ese para ser seguido. Porque si no, yo tendría que también me someter a una crucifixión bastante seria para al final ser salvo. Y no es lo que el Señor nos ofrece. Dice, bueno, si usted por último quiere ser salvo así, va a tener que ir para la cruz. ¿Ya? Ahora, ni tampoco escoger como modelo a Sansón, que también un hombre dominado por las pasiones, pero él amaba a Dios y Dios lo usaba. Mas no es el camino, porque él no llevó a serio la palabra de Dios. Él fue instruido correctamente, era condescendiente consigo mismo. Ahora, él entregó su vida al final para aprender que tenía que se someter a la palabra de Dios. Ahora, si nosotros queremos escoger ese modelo, vamos a tener que entregar nuestra vida y aprender en el sufrimiento y en la muerte final que la palabra de Dios es santa, es justa, es agradable y que necesita ser obedecida. El único modelo que el Señor nos presenta como el mejor modelo es la vida del Señor Jesucristo. Seguir la vida de Él paso a paso, como dice Filipenses, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo que nos deja. Porque así los 4 compendios, los 4 libros de Dios, van a ir trabajando hasta formar nuestro carácter y finalmente reflejar el carácter del Señor Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, quiere el Señor que cada uno de nosotros comprenda que el Señor nos ama. No quiere ver personas sufriendo la vida toda. Que podemos experimentar el poder salvador de Dios. Para eso nosotros tenemos que someternos a la palabra. Y la palabra provoca la transformación de la mente. Y así podremos disfrutar el gozo de la eternidad ya estando aquí todavía en la tierra. Que el Señor los bendiga y cada uno pueda tomar una decisión del lado del Señor para honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Tan solo el poder